Muy buenos días. Muy Aquí buenas. estamos. Hola Yolanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Igual estabas haciendo una presentación y me he colado así de repente. Sí, pero eso es lo bueno de que tengas experiencia, así que de hecho te voy a dar paso porque que te hagas tú tu propia presentación e incluso que empieces como comienzas siempre en tus programas de probando un, dos, tres, que eso siempre me gusta. Bueno, eso es en el diario, ¿no? Que funciona un poquito como si fuera una grabadora. Es medio real, medio falso, entre comillas, pero bueno, eso lo contamos si quieres un poquito más tarde. Y disculpa porque efectivamente pensé que me estaba saludando a mí, y igual estaba saludando a todo el mundo que nos está escuchando. Lo primero que te diría es que yo en este momento preferiría estar en tu lugar. Quiero decir, yo me siento mucho más cómoda desde tu lado que desde el mío. Lo mío es hacer preguntas y lo de responder, lo de dar respuestas lo llevo así así. Yo prefiero el segundo plano. Así que cuando te despistes te quito el puesto. Mira, ya lo he hecho desde el principio, ¿te das cuenta? Sí, pero sabes que yo te lo voy a dejar, así que bueno, sí que quería hacer esa breve presentación para saludar a todos los que nos escucháis, para presentaros a Yolanda, que su voz os sonará muy familiar, especialmente para todos los seguidores de Radio 5. Y efectivamente, en esta ocasión ella está en el rol que no suele ocupar y de alguna forma estamos intercambiadas, pero para mí es un placer enorme el poderme nutrir con tu experiencia y también aprender. Así que tienes todo el permiso de quitármelo cuando quieras y a la vez también pues de experimentar esta nueva experiencia. Así que, ¿quién eres, Yolanda? Pues yo diría que todavía estoy tratando de descubrirlo, ¿no? El quién soy. De hecho, me sigo sorprendiendo cada día, ¿no? Podría decirte más lo que me he acostumbrado a ser, que es una frase que utiliza mucho una buena amiga mía. Y entre lo que soy y lo que me he acostumbrado a ser, y ahí en un poquito hablaremos de lo que ha supuesto el MAD para mí, ¿no? Diría que, bueno, que soy una persona curiosa, honesta, sensible, disfrutona, muy amiga de mis amigos, dentro del MAD que también transmites y cuentas y a través de tus podcasts, ¿no? Que has ido explicando todo lo que es esta ciencia en la que nos ilustra nuestra querida maestra, Arantxa Merino. Yo soy una persona de tipología constructora, es decir, que mi competencia es la tristeza, mi talento es el orgullo y mi vocación la rabia. Desde la tristeza durante muchos años he sido una niña buena, muy perfeccionista, con esa tristeza inflada, ¿no? Exceso de mente, que pensaba demasiado, sigo pensando demasiado, eso es algo que cuesta reducir, apocada, ¿no? Toda la vida, con miedo a brillar. Y gracias a esta maravillosa herramienta, ciencia, no sé, filosofía de vida, llámalo como quieras, pero yo creo que es el lugar, ¿no? Eh, ahora he conseguido y todavía me queda camino, porque esto es un camino. El otro día escuchaba a Alberto diciendo que esto no es el final cuando uno lo encuentra, ¿no? Que es el principio. Pues yo lo siento así. Pero en este camino y en este principio, cada día voy sintiendo más la conexión con mis grandes fortalezas, ¿no? Que es el orgullo de crear, de aprender. Y de hecho, de un tiempo a esta parte, y no demasiado, he descubierto que soy mucho más valiente de lo que creía. Entonces, cuando a lo largo del camino te vas conectando con emociones y con sensaciones y con fortalezas que ni siquiera sabías que estaban dentro de ti, la sensación es maravillosa porque es como que te vas descubriendo, ¿no? Y vas sabiendo quién eres. Esa pregunta va adquiriendo un sentido cada vez mayor. Y te diría también que no soy mi trabajo, no soy mi oficio, pero que mi oficio me ha enriquecido muchísimo porque ha enriquecido lo que soy. Y me explico. Bueno, yo me dedico al periodismo, como has comentado, trabajo en tele y en radio hago un programa en Radio 5 y un podcast en RN Audio. Y,
y me gusta mucho esa cita de Confucio que dice: "Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida". Yo afortunadamente desde muy pequeña, eso sí que me ocurrió, que conecté con mi talento en el sentido de ese lugar en el que te sientes como pez en el agua, en el que te sientes feliz, ¿no? Como diría Ken Robinson, el pedagogo, eh, Sir Ken Robinson, ¿no? Esa conexión con tu elemento, ¿no? Yo he sentido que mi elemento era el periodismo desde muy pequeña y he tenido la suerte de trabajar en él. Cuando lo siento como disfrute, eh, me permito crear y me permito fluir, soy plenamente feliz. Ha habido etapas a lo largo de todos estos años de trabajo en los que lo he sentido como un trabajo excesivo y como un esfuerzo y ahí ya no, ahí ya sé que por ahí no, porque Mm, efectivamente en el disfrute es donde encuentro la posibilidad de desarrollar mi creatividad, de aprender y de conocer a personas que me han enriquecido mucho. Y así para rematarlo, diría también que soy madre y, y que en mi hijo he encontrado uno de mis grandes maestros de vida. Eh, mi maestra, mi maestra como referente ha sido Arancha, pero yo he llegado a Arancha gracias a mi hijo y ya si quieres lo hablamos en un ratín, porque, porque intentando conocerle a él, al final he conseguido conocerme a mí misma, o por lo menos estoy en el camino de conocerme a mí misma. mm. Pues me encanta escucharte. De hecho, aunque no los has nombrado, voy a nombrar yo, ¿no? Los programas que haces, que a mí me parecen maravillosos y donde haces un despliegue de tu creatividad en diferentes formas, ¿no? Pero igual que ahora es como no sé, una narrativa de un cuento con tanta sabiduría, con tanta poesía que a mí me encanta. Entonces, estos programas de Educar para la Paz, que por cierto, siempre que escucho el nombre, me acuerdo del libro de María Montessori que se llamaba así. No sé si lo has leído, pero es también muy inspirador. Sí, Y Educando Emociones, ¿no? Que es también ahí donde tú aplicas todos los conocimientos del MAT y por supuesto le das este toque de originalidad y de creatividad desde tu perspectiva. Así que muchísimas gracias, además de luego colaborar en otros programas de tele, etcétera, que eso por supuesto lo que tú quieras contar. Y, y también, ya que has nombrado tu tipología, no sé si quieres también nombrar la de tu hijo, que en algún momento es cierto que como cada uno vemos las perspectivas desde nuestras gafas de colores, cuando te encuentras con alguien que es completamente diferente, es cierto que de alguna forma es como un poco cortocircuito, ¿no? Y es sí, el acicate perfecto para empezar a ampliar esas visiones claro, que sí, a sí, todos sí. nos limitan. Mm, Además es que yo digo que mi hijo es mi maestro de vida, no porque sea mi hijo. Quiero decir, a mí la vida me ha colocado a este ser maravilloso en el camino, que podría haber sido mi hijo, la maternidad es una experiencia fantástica, llena de contradicciones, llena de luces y mm, de sombras. Es el amor que se siente hacia un hijo no se puede explicar, pero fíjate que yo diría que en mi caso no es el hecho de que sea mi hijo por el hecho de serlo mi maestro, sino por la persona que la vida ha colocado en mi camino, por esa tipología que él tiene y que mm, realmente ha retado a la mía, ¿no? Mi hijo es revelador, con mm, lo cual, fíjate, él tiene su competencia es la rabia y mi vocación prohibida tu es la vocación. rabia. Entonces, Mm, imagínate, ¿no? Cuando mi hijo llega a este mundo y en ese intento de convertirte, pues tenemos todos, ¿no? De hacerlo lo mejor posible, de ser un, vamos a entrecomillar eso de buena madre, que a veces está sobrevalorado. En ese intento de hacerlo lo mejor que puedas, eh, pues te encuentras con un montón de dificultades. Entonces yo me encuentro con una persona que era muy diferente a mí y a la vez era lo que yo aspiraba a ser. En el fondo de mí yo sabía que yo necesitaba conectar con esa rabia que él me daba, ¿no? Pero lo sabía, digamos que desde las tripas, ¿no? No desde, pero no tenía una conciencia de ello, no había llegado a ello. Llegué a ello gracias al MAT, porque el MAT te ilumina
para tener esas respuestas, ¿no? Entonces, mi hijo fue un desafío total, un reto, con su sentido de la justicia, pues maravilloso, ¿no? Esa movilidad Mm. extrema, es una persona que no para ni un minuto, sus desafíos permanentes, sus peros incansables, su gran sensibilidad también, su valentía, su alegría, su vitalidad, ese olfato que tiene para la mentira, que es que de verdad que es envidiable. Entonces, digamos que su rabia sirvió para que yo pudiera encontrar la mía. Y en ese intento de conocerle, tuve la maravillosa suerte de, bueno, yo tengo una amiga que ya está jubilada de la radio, que hablabas antes de los programas, es que uno nace del otro, ¿no? Esta amiga mía, pues trabajaba en la radio en un programa en el que colaboraba Arantxa. Y entonces esta Mm. amiga mía, cuando conoce a Arantxa, pues también de repente es como que ve la luz y dices, ostras, aquí es, ¿no? Y bueno, pues ella a través del conocimiento de Arantxa decide, porque ella fue la que inició el programa que yo hago en Radio 5, que lleva ya 11 temporadas, Educar para la Paz, ella decide que es necesario, absolutamente necesario, hacer un programa dedicado a la educación emocional, después de todas esas herramientas que conoció con Arantxa. Y teníamos muchísimas conversaciones, porque es muy amiga mía, y claro, yo conectaba con ella, digo, yo quiero saber esto me va a ayudar, y yo necesito, porque estas herramientas son las que yo necesito para entender a mi hijo, ¿no? Y llamé a Arantxa y a partir de ahí ya empecé a hacer los cursos. Con el transcurso del tiempo, pues mi amiga se tuvo que ir a vivir a otro sitio y dijo, bueno, la persona que tiene que heredar este programa eres tú, no puede ser otra. Y yo dije, madre, yo es que lo soñaba, ¿no? Estuve colaborando con ella y soñaba con hacer esto porque para mí me parece también absolutamente necesario. Y ahí fue como llegué a Arantxa y como digo yo llegué a Arantxa a través de mi hijo porque necesitaba entenderle para luego acabar entendiéndome a mí, ¿no? Mm. Sí, qué maravilla. Escucharte y ver siempre cómo la vida siempre coopera, ¿no? Que es algo que, bueno, a mí también por mi, por mi personalidad, he querido empujar demasiado a los cimientos de un edificio en vez de realmente estar abierta a recibir lo que me van ofreciendo, que siempre es en el momento perfecto y siempre es aquello que necesito. Quizás no de la forma en la que yo esperaba, pero que siempre es así de fluido y bueno, pues que me encanta. Y volvemos un poquito, vamos a profundizar un poquito más en el MAT, que lo hemos nombrado desde hace ya varios meses. Siempre el primer podcast del primer sábado del mes va dedicado a ello, pero quizás si es el primero que escuchas, te quiero recordar que son el acrónimo de Metamodelo de Análisis Transaccional, creado por Preciada Zancot y que nosotras lo hemos aprendido y yo sigo aprendiéndolo con Arantxa Merino. Entonces, has nombrado ya cómo ha influido en tu vida, pero si pudieras quizás hacer una síntesis o ponerle algo creativo, no sé si palabras o no sé, te dejo libertad plena, no te quiero dar ni siquiera más pautas de cómo ha sido para ti este antes y después del MAT en tu vida. Pues antes del MAT, que coincide pues con ese antes de que mi hijo estuviera aquí en este mundo, em, yo, bueno, durante años, desde muy pequeña, desde prácticamente adolescente, yo he sido siempre una eterna buscadora. He encontrado caminos muy interesantes en diferentes disciplinas. Me ha apasionado siempre la filosofía oriental, eh, pues el Tao, el Zen, el budismo, todo me daba como respuestas, pero que me han valido, vamos, y me siguen valiendo, porque al final todo es un compendio de todo cuando lo sabes colocar en su lugar, ¿no? Pero, pero todo se me quedaba en esa época más en la esfera de lo teórico, ¿no? En la esfera de la mente. Yo, como te digo, desde mi tipología constructora, con la competencia tristeza, muchas veces, demasiadas veces inflada, tiendo a pensar demasiado, ¿no? Y a desconectarme. De hecho, ese es, digamos, mi reto, ¿no? Que conectarme más con mi cuerpo, escuchar más a mi cuerpo, ¿no? Lo tengo
prácticamente todo en la mente, todo en el pensamiento, y mi cabeza pues vuela hacia mil lugares, muchas veces lugares a los que no, no me gustaría Mm, llegar, porque al final, mira, gracias a todas estas filosofías también, a través de la meditación, pues descubres que el pensamiento, la psicología y de mil cosas más, ¿no? Descubres que el pensamiento, el 80%, el 90% de las cosas que pensamos no sirven absolutamente para nada. Son basura, basura mental. Y a mí esa basura mental pues me cuesta limpiarla. Estoy ahí todo el día intentando limpiarla, observarla y tal. Entonces, antes del MAD, como digo, era una eterna buscadora que intentaba llegar a diferentes lugares. Había algo dentro de mí que me daba la fuerza de ver que había algo más, que yo tenía que descubrir quién era, ¿no? De alguna manera, porque lo que yo sentía o cómo yo me sentía, porque era una persona, pues eso, con muchas angustias, con mucha tristeza. Fíjate, soy como una especie de... Es como, como esas máscaras del teatro, de la tristeza y la alegría, ¿no? Yo soy una persona alegre, pero con una tendencia a inflar la tristeza, y entonces estaba siempre en esa contradicción que me hacía mucho daño, porque la alegría quería salir, pero la tristeza se lo impedía, ¿no? Y, y bueno, pues no conseguía llevar a tierra todo ese conocimiento que está ahí, que me ha servido, pero que no acababa de colocar. Entonces, después del MAT, yo tengo un mantra que me ayuda mucho en mi día a día, eh, que tiene también mucho que ver con mi talento como constructora, que es: creo en mí, confío en la vida, ¿no? Entonces yo me lo repito mucho: creo en mí, confío en la vida, porque es lo que he conseguido o lo que estoy consiguiendo gracias al MAT. Creer cada vez más en mí, dejar de salir, dejar de estar en ese segundo plano, escondidita, haciendo brillar a otros, dejando que sean otros los que se lleven la medalla, y confiando en bueno, que puedo sacar la cara, que tengo también mucho que ofrecer, que tengo una creatividad en la que no creía, y entonces ese creer en mí ha sido gracias al MAD, y ese confiar en la vida tiene que ver con soltar toda esa parte mental y dejarme un poco llevar por todas esas respuestas que están dentro de mí misma, ¿no? Y en conexión con los demás y con el universo, ¿no? Entonces, esa sería un poco la conclusión después del MAT, y en este momento, porque esto es un camino, como digo, y hay que transitarlo. Y luego también me ha permitido, pues cada vez conectar más con el aquí y con el ahora, y incluso en los momentos de dificultad, que bueno, es como que la vida te va colocando momentos de dificultad cada vez mayores para ver si eres capaz de atravesar ese reto. Cuando los atraviesas o cuando estás en ello, el darte cuenta de que, y esa es una frase que utiliza mucho Arantxa, ¿no? De que todo es perfecto, tal y como es en este momento, a mí me da mucha paz, me da mucha serenidad y me da mucha seguridad. pues sí, yo también creo en ti y en que la vida te lleva por donde te tiene que llevar, igual que a cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, estaba recordando que ahora en estos últimos días vi un cartel que le hice una foto eh, que decía en inglés, ¿no? Pero voy a traducir lo que dice: lo que es tuyo te encontrará. Qué Y hermoso. es algo que me gusta, ¿no? Porque efectivamente yo también, como eterna buscadora, parece que a veces me siento como un poco como un perro intentando morderse la cola, ¿no? Cuando Sí, sí, sí. en realidad simplemente hay que quedarse quieto o mirar hacia adelante para darte cuenta que ya está todo ahí, ¿no? Porque está dentro realmente, no hay nada más que buscar. Pero sí, como dices, es un camino y bueno, no sé tú, pero yo también tengo ahí a veces como esos pequeños atisbos de verdad con mayúsculas, y luego, por supuesto, pues vienen estos momentos de confusión y de duda que, que van alternándose. Así que bueno, pues con esta confianza, con esta creatividad, con ese paz mental que va incrementándose día a día por soltar y, y creer completamente en que todo es como debe ser. ¿Qué te gustaría crear? ¿Cuál sería tu programa así del alma? Pues
¿Te refieres desde el O punto de de vida? vista? Claro, bueno, va todo unido, fíjate. Yo ahora Mm, mismo creo que estoy en un lugar en el que me siento muy plena desde ese sitio. Fíjate, hablabas antes de los programas que hago en la radio, y es muy curioso porque tiene también que ver con mi tipología. Te decía que Educar para la Paz nació gracias a esta amiga mía, Julia Murga, que es la fundadora, y que llegué a él, bueno, que llegué a él gracias a mi hijo, a Arancha y demás, mm, y así nació Educar para la Paz, luego lo heredé yo. Y el programa que hago el podcast que hago en RN Audio, que se llama Educando Emociones, nació precisamente por esto que dices. La vida me lo colocó en un momento en que yo me empeñaba en querer otra cosa, y en ese empeño, y es que son todas estas lecciones que te da el MAT, ¿verdad? mm, Día a día. Yo estaba empeñada en sacar adelante un proyecto que me parecía maravilloso, que era una ampliación de Educar para la Paz. Quería hacer algo así como muy grande y muy chulo también en la radio. Me habían dado el ok, me habían dicho que sí, que para adelante. Y bueno, pues por una de estas injusticias que a mí mm, tanto me duelen y que tanto me cuesta digerir, y ahí, pues gracias a la ayuda de Arancha, que siempre está ahí para darnos la mano cuando lo necesitamos, mm, pues aprendí a digerirlo. Eso, aquello no salió. No salió pues porque me engañaron, me mintieron en un momento determinado. Y entonces yo me quedé tremendamente frustrada porque le había puesto mucho empeño. Mucho empeño y mucho trabajo, pero trabajo igual desde ese empeño y trabajo constructor, que ese es el que mm, no es, o sea, evidentemente las cosas hay que trabajarlas, pero desde otro lado, ¿no? Y también confiar. Y en ese momento, pues cuando yo estaba tranquila y ya pues intentando olvidar aquello y aprendiendo de ello, me ofrecen, la vida me coloca a hacer esto, ¿no? El Educando Emociones, que es un diario en el que yo me siento muy mm, auténtica porque desde mi propia experiencia personal, desde mis propias inquietudes, desde mis propias dudas, como digo a modo de diario, voy, voy hablando, yo voy expresando lo que siento desde el punto de vista de las emociones, y van entrando, ¿no?, diferentes especialistas, que son especialistas que he tenido la suerte de entrevistar a lo largo de todos estos años, pero el filtro siempre es Arantxa y el MAT. Es decir, Arantxa está presente en todos los capítulos o casi todos, bien con su voz, bien con su libro, bien con mis reflexiones sobre ella. Y si no es el filtro del MAT, yo no entrevisto a esas personas, porque el filtro me refiero al saber que de lo que estamos hablando es algo que a mí me resuena a verdad y a conocimiento, porque en este mundo ya sabes que hay de todo, ¿no? mm, Hay muchísimas personas que, en mi opinión, venden humo, y hay otras que realmente te venden un conocimiento auténtico, ¿no? Entonces, a lo que voy, realmente este programa o este podcast en el que puedo ser yo, en el que puedo mostrar mis dudas, mis reflexiones, en el que puedo meter música, literatura, cine, que son tres pasiones para mí, ¿no? Eh, ha sido como un regalo, ¿no? Y una terapia. Entonces, desde el punto de vista profesional, este es un momento fantástico porque lo estoy disfrutando y me está sirviendo como terapia, y lo que estoy recibiendo a cambio es muy bonito porque está llegando, y está llegando de una manera pues en la que yo no esperaba, porque como no esperaba nada de esto, esto surgió y me lo mm, puso la vida ahí, que le llegue a la gente y que le ayude, que es a lo que voy como creación de vida, conseguir que lo que tú haces al final la creatividad no es y la creación, yo creo que no sirve de mucho si no es para compartirla y para que a los demás también les aporte y les ayude de alguna manera, ¿no? El que crea solo para sí mismo, pues igual se queda un poco vacío, porque al final somos un vehículo, ¿no? Yo siento que somos un vehículo y que las ideas llegan a través de ti, que tú las transmites, pero siempre que puedan ayudar, ¿no? Y yo siento que esto ahora está ayudando y a mí me está enorgulleciendo, ¿no? En ese sentido. Y en la vida, eh, pues, ¿qué me gustaría crear? Pues me gustaría crear un entorno en el que hubiera más justicia, pero tiene que partir de mi propia justicia. Si yo consigo, para mí sigue siendo un reto,
activar y conectar con la rabia de la forma en que me permita ser justa, primero conmigo misma, para cortar con las manipulaciones que todavía me rodean, y después con los demás, pues creo que ahí se puede conseguir o podría conseguir, porque al final todos ponemos nuestra semilla, ¿no? Nuestro granito de arena, un mundo más justo, ¿no? Cuando hablamos de educar para la paz, eh, yo siempre digo que si tú estás en paz contigo mismo y si consigues conectar con esa paz interior, puedes dar paz al mundo, ¿no? Y si conseguimos que los chavales en este proceso educativo sean personas empáticas, pacíficas, que tengan esa conexión con sus emociones auténticas, realmente lo que van a dar al mundo va a ser eso, ¿no? Va a ser un mundo en paz. Entonces, pues esa es un poco mi aspiración, ¿no? Poner esa semillita para conseguir un mundo más pacífico, para conseguir un mundo más justo y para conseguir un mundo más libre. Hay una palabra que para mí es básica, que es la libertad de ser, la libertad de ser quien uno ha venido a ser en este mundo, ¿no? Y yo creo que ahí, con todas esas creencias y con todas esas corazas que nos ponemos por el camino y que nos pone la propia sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues muchas veces no sabemos, como decíamos al principio, ni quiénes somos, ¿no? Pero cuando conectas con tu libertad de ser, ¡buah! Es que todo se da la vuelta, ¿no? Todo adquiere otra dimensión. Mm. Pues me emociona mucho escucharte porque podría de alguna forma, no sé, como repetir cada una de tus palabras y con este deseo que yo también lanzo al mundo, que podamos conectar con quienes somos, que podamos expresarnos y mostrarnos con esa libertad y ese orgullo de lo maravilloso que cada uno de nosotros somos y el puzzle perfecto que hacemos cuando todas las piezas se unen, no por comparación, sino por cooperación, creando un mundo realmente único y pleno. Así que creo en ti de nuevo, confío en que seguirá llegando este programa, más todos los que aparecerán o que a partir de ahí surgirán, o colaboraciones o distintas, en el formato en el que la vida te lo quiera seguir ofreciendo, pero que con tu valentía y tu alegría siga llegando a millones de personas y muchas más, y que tú sigas disfrutando de ello. Y lo del mundo justo, pues ya lo eres. Creo que, que cada día aquí cada uno hacemos lo mejor posible y sin esa autoexigencia castradora, sino simplemente de la observación. Y aunque se me ha hecho cortito, pero vamos a llegar a la última pregunta, que es: ¿qué mensaje le darías a los que nos escuchan? Que has dado ya muchos a lo largo de toda la charla, pero así como colofón, como periodista, el titular que aparecería en portada. Pues fíjate, no soy yo muy amiga de dar grandes titulares porque, como te digo, prefiero las preguntas a las respuestas. Creo que estamos en un mundo en Mm, el que damos demasiadas respuestas y en el que quizá tenemos que aprender a hacernos más preguntas, ¿no? Porque, y tal vez vaya por ahí, ¿no? Tal vez el mensaje tenga más que ver con no dar las cosas por sentadas, no darte a ti mismo por sentado, no pensar que eres lo que eres y ya. Es decir, decía Ramón y Cajal, que todos si nos lo proponemos, podemos ser escultores de mm, nuestro propio cerebro, ¿no? Entonces, a mí es esa frase mm, que me encanta, que la dice mucho la neurocientífica Nazaret. Nazaret Castellanos, que también colaboro con ella. Y es verdad que muchas veces consideramos que no podemos cambiar, que somos como somos y ya está. Y en ese no poder cambiar también nos justificamos, porque claro, cuando uno profundiza en sí mismo, eso también lo hablabas tú con Pablo Dors en esa maravillosa entrevista que le hiciste. Yo también tuve la suerte de hablar con él en su momento. Y en ese libro Los Contemplativos él habla de la sombra, ¿no? La sombra, cuando te encuentras con la sombra duele, la sombra te hace sufrir, porque de repente ves, dices, ostras, es que esto también soy yo, esto también está en mí, no sé si soy yo, pero sí desde luego está en mí, ¿no? Y esa sombra, muchas veces preferimos huir de ella porque atravesarla es doloroso, pero es un sufrimiento que compensa tanto, es un sufrimiento Mm, que
que te hace crecer tanto. Y quizá el mensaje vaya por ahí, que no tengamos miedo de nuestras sombras, que no tengamos miedos de conocernos, de buscar y de rascar ahí, porque todos podemos cambiar, porque todos podemos transformarnos y al final el cambio no es un cambio a ser otra persona, es un cambio a ser quien tú eres, ¿no? Es un cambio a quitarte todas esas capas, todas esas corazas, todas esas máscaras y de repente ver a veces se va, a veces viene, esto es así, como tú decías, ¿no? No siempre uno está en esa plenitud de conexión emocional, ni mucho menos. Ojalá, bueno, no sé si ojalá, pero desde luego no es así. Mm, Pero sí que es verdad que en esos atisbos de certeza, ¿no? Que encuentras en el camino, cuando empiezas a escuchar tu cuerpo y darte cuenta de que eres capaz de hacer esa transformación y de conectar contigo mismo, bueno, es que no solamente es que cambie tu vida y cambie tu entorno, es que cambia todo, cambia el propio mundo. mm. Pues un placer enorme, pues conectar con tu sabiduría. De hecho, digo, mira, al final siempre la conexión existe, ¿no? Y uno de los últimos documentos que he ofrecido se llama 365 respuestas en ti, que realmente son 365 preguntas. Y, y Sí, claro. elegí como cita al principio una de Thich Nhat Hanh, de su libro Nada que hacer, ningún lugar a donde ir, que dice eso, ¿no? El objetivo es hacer la pregunta adecuada, la pregunta que tiene la capacidad de destruir nuestros obstáculos. Nuestra pregunta debería ser algo que pueda rasgar el velo de la ignorancia y liberarnos. Así que, Qué bonito. Es que fíjate si en el proceso educativo los chavales aprendieran a hacerse más preguntas. Es si nos cuestionamos mm, las cosas desde el minuto uno, ¿no? ¿Dónde está? Y porque al final nos pasamos la vida, y yo como madre lo hago también, dando respuestas, dando lecciones, pero es lo que acabas de decir, es que si te haces las preguntas adecuadas, las respuestas las tienes dentro. mm. O sea Bueno, yo que en mis clases les hacía preguntas siempre, ¿eh? De hecho, me decían, pero ¿no eres tú la maestra? Digo, quizás. pues eras ¿Y esto? Oye, eras pues sí, una pregúntame. buena maestra, sí. De hecho, Sí, te eso tengo que siempre hacer lo una tenía. entrevista, porque esa parte tuya educativa me parece apasionante. Pues será un placer, aunque también me saldré de mi zona de confort, pero bueno, aquí estamos para jugar. Así que, bueno, Yolanda Flecha, un placer enorme el compartir, el sentirte, la generosidad con la que siempre expresas tu vulnerabilidad en todo lo que haces, como una guía de inspiración para todos los que tenemos el placer de conocerte, de escucharte y de seguirte. Y, y bueno, pues que vuelvo a repetirte que creo en ti y que me alegra mucho haberte podido coincidir en tiempo y en espacio y que así sea otra vez. Yo quería darte las gracias a ti, no solo por generar este espacio, ¿no? Y por haberlo construido y poder invitar a todas estas personas que son tan maravillosas y que están pasando por él y que tanto nos están enseñando, sino, pues eso, por hacerlo fácil. Tienes una tremenda Mm, habilidad, es decir, yo me he sentado aquí hace un ratito y al final no he dejado de hablar, pero me he sentado diciendo, Dios mío, ¿yo qué voy a contar? Si es que yo no tengo nada que contar. A mí, ¿por qué me va a hacer una entrevista, no? Y tienes una, con tu voz, con tu manera, con tu energía, una una facilidad, ¿no? Para que nos sintamos cómodos, para que nos sintamos a gusto, como si estuviéramos a tu lado en el sofá de casa tomando un café, charlando de la vida, que al final es lo que estamos haciendo. Así que te agradezco muchísimo el espacio y la conexión que consigues, de verdad, de enhorabuena. mm. Muchísimas gracias. Ahí me lo, me lo llevo también ahí en mi corazón y deseando que sean muchos más espacios compartidos y seguros los que sigamos generando entre todos. Un placer enorme. Besos para todos los que nos escucháis. Pondré, por cierto, en la descripción todos los enlaces para los programas que hemos comentado y, por supuesto, si tenéis cualquier duda o queréis conectar o contactar a Yolanda, pues también escribid un comentario o ya encontraremos la manera. Que tengáis un feliz día y
y nada, que sigamos creando. Un, Gracias, Yolanda. un abrazo fuerte.